la denuncia del fallo del Tribunal Constitucional que rompe el equilibrio de poderes y exime al Congreso de la República del control institucional. Este es un tema que nos preocupa a un conjunto de personas, instituciones. Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, quisiera agradecer a nombre del Sindicato de Trabajadores el que podamos estar en este espacio gracias a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a los diferentes colectivos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas y personas que a título personal también se están acercando para apoyar esta demanda y este rechazo que estamos evidenciando hacia un fallo que finalmente lo que hace es eximir al Congreso de la República de cualquier tipo de control judicial. Como es de conocimiento de ustedes, el Sindicato de Trabajadores presentó el año pasado una demanda de amparo a través de la cual solicitó que el juez constitucional defina los parámetros a partir de los cuales se podía elegir al titular de la Defensoría del Pueblo. Nunca se cuestionó la atribución del Congreso para elegir al titular, eso nunca estuvo en cuestionamiento. Lo que se pidió fue que se establecieran unos parámetros que respetaran principios de transparencia, meritocracia y sobre todo la participación ciudadana. ¿Qué organismo democrático podría negarse a cumplir con esos principios? Sin embargo, el Congreso no lo quiso hacer. No solamente no lo quiso hacer, sino que desconoció la medida cautelar que dio el juez constitucional y que amplió en 2 ocasiones porque el Congreso de la República insistía en la elección del defensor del pueblo sin parámetro alguno. El día de hoy estamos aquí denunciando que el Tribunal Constitucional finalmente le ha dado la razón al Congreso de la República. Lo que está haciendo es decirle, efectivamente, tus actos no tienen control, no necesitas control judicial. Y eso es sumamente grave para el equilibrio de poderes, sumamente grave para el sistema democrático. Y por eso, como sindicato, queremos convocar a la sociedad civil en general para que se sume a este reclamo y se sume a la preocupación que tenemos. Y también queremos convocar a los congresistas de la República para que realicen una reflexión sobre la situación crítica en la que nos encontramos, sobre la crisis de legitimidad que tiene nuestro Parlamento y evalúe justamente la idoneidad de sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. En realidad la Defensoría del Pueblo pues es una institución fundamental y en estos días, en estos últimos 2 meses, hemos visto su actuación plena y eso tiene que ver con las personas que tienen a la cabeza. Y eso es una preocupación central para los organismos de derechos humanos que reconocemos a la Defensoría del Pueblo y no solo nosotros, sino gran parte de la población como la única instancia estatal en la que se puede confiar. Un Congreso con el 6% de aprobación quiere decidir la cabeza de una organización tan importante como la Defensoría del Pueblo. El turno es de Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal. Muchísimas gracias por asistir a todos y todas. Yo quiero, antes de expresar lo que venimos a manifestar, también agradecer la presencia de otros litisconsortes que en estos procesos de amparo se hicieron presentes en la defensa de los derechos de todos y de todas frente a los actos ilegales y legítimos del Congreso, pero que lamentablemente con esta sentencia este acceso a la justicia queda absolutamente nulificado. Hablamos, por ejemplo, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ITLATS, y también, por supuesto, saludar la presencia de Flora Tristán, con Liz Menéndez, la Asociación Nacional del Centro, con Josefina Guamán, el colectivo 14N, el colectivo Abogadas Independientes, con Stephanie Rodríguez y Lucy Marmanillo, la agrupación estudiantil Coherencia Universitaria, la Federación de Estudiantes de la UNI y la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Nosotros como Instituto de Defensa Legal nos sumamos al amparo para defender un proceso de elección transparente, con participación ciudadana, con escrutinio público que ya había presentado el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Logramos ser litisconsortes necesarios y dentro de ese amparo, a la par, denunciábamos todas las irregularidades que se venían sucediendo en el proceso de elección que en efecto ha terminado con los actuales integrantes del Tribunal Constitucional firmando esta decisión que rompe el Estado de Derecho y que deja en absoluta impunidad al Congreso. Particularmente nos preocupa, por ejemplo, que luego de esta experiencia de indebido proceso de elección de magistrado del Tribunal Constitucional no hayan habido reformas de, por ejemplo, prevención de conflictos de intereses, mayores actos de transparencia,
y una debida motivación sobre las tachas que respecto de los postulantes al actual Tribunal Constitucional se presentaron, las cuales se resolvieron sin una debida evaluación ni la debida publicidad. Por ejemplo, una de las denuncias que presentamos por conflicto de intereses fue respecto del actual integrante del Tribunal Constitucional, el señor Gustavo Gutiérrez, porque durante su proceso de selección se descubrió que él era abogado del partido político Renovación Popular, que integraba la comisión de selección del Tribunal Constitucional. Y no obstante esta grave denuncia de conflicto de intereses, presentada además por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, la comisión, en ese momento presidido por el congresista Balcázar Zelada, dio nula atención a este serio cuestionamiento. Y bueno, vemos de que esas son las consecuencias que ahora en efecto estamos sufriendo. Además de esto, lo que nos preocupa no solamente es lo que ha señalado la representante del Sindicato de Trabajadores, sino que está relacionado a la violación de la autonomía del Poder Judicial. Está diciendo que jueces constitucionales no pueden ejercer la función jurisdiccional que la Constitución le otorga para defender a los ciudadanos de los actos arbitrarios del Parlamento. Y en ese sentido esperamos que las diversas asociaciones de jueces puedan también levantar su voz, y estamos en espera del pronunciamiento del presidente del Poder Judicial e incluso la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima por lo que viene sucediendo con esta función constitucional de decir justicia. Gracias. Muchas gracias, Cruz. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a Iván La Negra, de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes esta mañana. Nosotros tenemos una preocupación puntual, que se suma a otras que se van a comentar ahora, pero que nos parece fundamental en el contexto político, además, que estamos viviendo, que es un fenómeno que hemos visto en varios autoritarismos en América Latina y que parece que ahora toca la puerta en Perú, que es el intento del poder político de tener cierto control o mucho control sobre las autoridades electorales. Y la exhortación que hace el Tribunal Constitucional a que el Congreso de la República incorpore al sistema electoral, a sus titulares, dentro de aquellas personas que pueden ser objeto de una acusación constitucional, es muy peligroso, porque implicaría que el poder político puede interferir y eventualmente sancionar las conductas de aquellos que tienen que precisamente ser completamente independientes de cualquier influencia política. Eso quiebra de una manera muy fuerte un principio fundamental, que las autoridades electorales deben estar libres de cualquier presión que pueda luego tener algún tipo de impacto en la independencia de su acción. En unas elecciones, además, que pueden venir muy pronto, esa situación es particularmente preocupante. Y creemos, y acá exhortamos al Congreso, de que no se haga caso a esta exhortación, porque es una que va a afectar seriamente elementos básicos de una democracia en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Iván La Negra. En este momento es el turno de la Central Federal de Trabajadores del Perú con la compañera Carmela Cifuentes. Adelante. Muchas gracias. Tengan todos y todas ustedes muy buenos días. Saludando a los integrantes de la mesa. La Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, se aúna y advierte pues de este tipo de crisis político, social, económico, que se aúna ahora a lo que este fallo del Tribunal Constitucional está realizando. Denunciamos ese contubernio que existe entre el Congreso, que tiene un 6% de aceptación, con el Tribunal Constitucional, en el cual ellos están no solamente dando un fallo inconstitucional, sino están destruyendo al Perú. Están desconociendo realmente el equilibrio de poderes que debe ocurrir y que debe pasar dentro de nuestra patria. Por eso la Confederación General de Trabajadores del Perú se aúna a todo lo relacionado con la denuncia
de esa forma ilegítima. Pueden ellos tomar algunos puntos de la Constitución espuria, pueden tomar algunos aspectos legales, pero no está legitimado porque no se hace consulta realmente a la sociedad civil, al pueblo que realmente es la voz de todo el Perú. Por eso nosotros solicitamos que se denuncie a estos magistrados con nombre propio, porque pasan a veces desapercibidos, y nosotros como CGTP estamos también ante una Asamblea Nacional de Delegados, lo haremos esa denuncia correspondiente a todo el Perú, porque nosotros no es solamente Lima, sino tiene que conocerse a través de las regiones, y dentro de nuestra propuesta y dentro de nuestra plataforma de lucha realizaremos esta denuncia. Por eso es necesario estar en estos momentos unidos alrededor de todas y todos, y la Confederación General de Trabajadores del Perú, como la central de la vanguardia, está obviamente de acuerdo con lo que se propone dentro de este contexto y los integrantes que realmente están defendiendo los derechos humanos. Nosotros siempre hemos estado al lado de APRODE, hemos estado al lado de la coordinadora para realizar realmente la defensa de los derechos humanos, que está inmerso dentro de ello la CGTP como defensora de ello. De esto nosotros les decimos que estamos con ustedes y que haremos la denuncia correspondiente. Estaremos también dentro de lo que se realiza estas denuncias, pero sí, como les digo, con nombre propio, porque acaba de decir la persona que antecedió en la palabra de que un magistrado es pues de un partido político, y acá está bien, todos tenemos partidos políticos, pero se debe respetar las políticas de las instituciones. Por eso es el respeto a la institucionalidad y no más destrucción a nuestra patria, porque con esto también el Tribunal Constitucional, algo que no se dice, está favoreciendo la corrupción, y eso es una lacra que debemos ir todos nosotros denunciándolo y extirpándolo realmente de estas instituciones. Y si este Tribunal Constitucional está permitiendo eso, creo que es necesario que inmediatamente estos señores tengan que dar un paso al costado, porque están destruyendo nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Carmela Cifuentes. El turno es del doctor Iván Montoya, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a la coordinadora por la convocatoria. Soy miembro del Consejo Directivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha considerado importante involucrarse y adherirse a esta preocupación de todas las organizaciones en este momento presentes, vinculadas a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, aunque no hayamos leído todavía el texto, sabemos por las explicaciones que algunos de sus miembros han venido dando. Dos cosas a mí o a nosotros dentro del instituto nos preocupa, en sintonía con las organizaciones que están presentes aquí. Una primera, desde el punto de vista más académico, es que lo que parece ser un pronunciamiento que implica un retroceso impresionante a una concepción del Estado constitucional del siglo XIX. Una concepción donde la predominancia del Parlamento estaba por encima de cualquier otro poder. Algo inconcebible en este momento, más aún cuando nuestro país no tiene o no diseña un marco parlamentario, que ni siquiera en el parlamentarismo existe esa concepción que parece traslucirse de esa sentencia, que es el control total del Parlamento sobre decisiones importantísimas, decisiones de los responsables de órganos constitucionales autónomos. Desde esa perspectiva, finalmente es sostener en esa concepción retrógrada del marco constitucional, desconocen dimensiones jurídicas del derecho a la educación, en el caso de la SUNEDU. Esa reconfiguración que hace la norma y a la cual no analizan por completo esta sentencia, hasta el punto que me parece que así lo explican, implica un retroceso en la calidad de la educación. Ese diseño y esa alteración del número que tienen de la configuración de su directorio implica evidentemente un retroceso. Y una dimensión jurídica del derecho a la educación es la calidad de la educación superior y
el no retroceso del mismo. Estamos ante un claro retroceso en el marco de la supervisión de la calidad de la educación. Y respecto, y termino con esto, sobre la elección del defensor del pueblo. Otra vez en sintonía con este marco de erigir al Parlamento como un superpoder del Estado que rompe el equilibrio, como se ha sostenido aquí, e impide a un órgano judicial no subrogarse en la decisión del Parlamento. No le está diciendo quién, yo voy a tomar la decisión de elegir al defensor del pueblo. Ni siquiera está reconduciendo a quién elegir como defensor del pueblo. Es simplemente recordarle al Parlamento los estándares mínimos de respeto para elegir un defensor del pueblo idóneo. Transparencia en la elección, participación ciudadana en la misma y ciertos controles sobre mínimas idoneidades de los postulantes y los candidatos. Eso es lo único que el Poder Judicial estaba recordando en sus resoluciones. Todo eso, esa ruptura se ha producido. Entonces creo que la alarma, la convocatoria, la preocupación es completamente legítima, porque trasciende no solo a la elección de estos altos responsables, sino también a la propia vigencia de los derechos fundamentales de todos. Ejemplo concreto, lo acabo de mencionar, la educación de todos nuestros ciudadanos, la educación superior en este caso concreto. Ya comparto íntegramente lo que ha dicho Iván La Negra sobre el control que quieren ejercer sobre el Jurado Nacional de Elecciones. La comparto plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Montoya. Este tema del Congreso y la relación con las violaciones a los derechos humanos es un tema realmente importante. Por eso tenemos la opinión de Óscar Pintado y Quilla Sotelo, como ustedes recordarán, que son familiares de las víctimas del 14N. Por favor. Buenos días con todos. Primero, agradecer el espacio. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Ya, ok. Buenos días con todos. ¿Ahora sí? Ya, me quiero escuchar. Buenos días. Bueno, primero agradecer a todos el espacio y de todas maneras, como bien manifestaban los compañeros, el tema que venimos pasando ahorita también implica los casos que vamos buscando justicia como familiares de víctimas, ¿no? Como recordarán, mi hermano, Brian y decenas de heridos en el 2020 tuvieron también esta implicancia y fueron, bueno, mi hermano y Brian asesinados. Y actualmente también a la persona que estuvo en el gobierno, Manuel Merino, no hay una sentencia para él, incluso el Congreso lo blindó, y justamente lo que venimos mencionando, ¿no? Si ya el Congreso viene haciendo esto desde hace años y que ahora el TC le brinde y avale ello, entonces no puedo entender cómo es que más adelante nosotros como familiares, y ahora en la actualidad también muchas familias, más de 60 familias que están enlutadas, y van a poder encontrar justicia, pues no va a ser posible. Entonces también estamos nosotros como familia apoyando ello, tratando de crear un precedente para ellos también. Justo hace poco, también es necesario manifestarlo, han intentado volver a absolver a los 11 policías que están investigados por los casos de noviembre. Y nuevamente, porque en noviembre de 2021 lo hicieron gracias a Aurelio Guillén, que nos hizo, ¿no? Se podría decir el apoyo, bueno, pero fue también decisión. Sé que los congresistas tienen este tema de decidir si hacerlo visible, y fue que pudimos nosotros objetar. Hoy en día han transgerido, se podría decir, no nos han permitido a los familiares tener y estar presente en esta absolución de ellos. Entonces nosotros vamos a persistir con los abogados que nos representan, el doctor Rivera de IDL,
para que esto pueda absolverse y vuelvan a investigarlos, porque no es viable que con toda la información presente, con los testigos, en el caso de mi hermano, hemos reconstruido el antes, el durante y el después, y él no ha estado vandalizando, no es ningún delincuente, no es una persona asusada, como lo que siguen repitiendo, y es necesario manifestarlo y decirlo. Tampoco ha sido él asesinado por un arma artesanal, también una pericia forense y balística que eso la vale. Entonces nosotros como familiares persistiremos en que esto no quede impune, aunque sabemos que esto no es una coincidencia, porque actualmente también estamos en un estado de dictadura, hay que mencionarlo, y es por ello que ahora lo están sacando, porque pues la PNP está empoderada justamente como el gobierno está, y eso no vamos a permitirlo. Sabemos que hay muchos organismos los cuales estamos presentes por ello, y vamos a persistir, cueste lo que nos cueste, a que se haga justicia y no permanezca la impunidad para ellos. Muchas gracias. Señor Pintado. Bueno, para empezar, muchas gracias a todos los que están acá presentes. El día de hoy pues nos trae, estamos convocados acá por una situación en la cual todos nos sentimos comprometidos, ¿no? Yo quisiera, voy a centrarme en el tema de la Defensoría del Pueblo. La verdad que la Defensoría, desde que ha sido tomada por la doctora Eliana Remoredo en marzo, ha tenido una posición bastante exhaustiva y exigente contra el gobierno y contra el propio Congreso, por ejemplo, en exigir, por ejemplo, en los casos que están ocurriendo en la actualidad, en el caso de las protestas, ¿no? Hace un llamado constante a que se haga un alto a la represión y a la violencia ejercida contra los manifestantes. Entonces, lo que el Congreso está buscando definitivamente pues, es poner un defensor del pueblo a su medida, y que cualquier crítica que salga desde esta institución que debería ser autónoma y que lo está haciendo hasta el día de hoy, es solamente obtener críticas positivas hacia su favor, cuando sabemos que el Congreso es una institución pues, que está realmente deslegitimizada, ¿no? O sea, no tiene esa legitimidad que quisiera. Así que nosotros pues, la verdad que nos allanamos a todos estos pedidos, ni hablar del tema de la ciudad, porque todos los chicos pues, merecen salir del colegio a una universidad donde que tengan todas las herramientas necesarias para poder ejercer su carrera con esa pasión, ¿no? Pero si no lo tienes, definitivamente con lo que están haciendo, están tratando pues, de poner universidades de plástico, pues, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pintado. Desde el sindicato se ha hecho una invocación al Congreso a que las cosas se hagan con arreglo de ley. Está con nosotros la congresista Ruth Luque, quien también va a intervenir en esta parte. Hola, muy buenos días. En principio quiero señalar algunos temas que me parecen importantes y que hoy las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos denuncien esta vergonzosa sentencia en el actual contexto en el que encontramos. Yo quiero señalar enfáticamente tres cosas. La primera es que no existe defensa de fuero parlamentario sobre la base de decisiones que lo que buscan es cooptar e imponer un poder absoluto. Y la decisión del Congreso de la sentencia del Tribunal Constitucional busca eso, imponer y decirle que todas las decisiones, absolutamente todas, las que precisamente han sido cuestionadas por la sociedad civil, que han exigido transparencia, debida motivación y que tengan los canales adecuados para elegir tanto miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo e incluso decisiones que han dado los jueces en primera instancia a través de la medida cautelar, hoy el TC le ha dicho sí a todo al Congreso de la República. Y lo otro que quiero destacar es que esta sentencia, que no conocemos sus fundamentos, pero sí sabemos la decisión que se ha tomado, va a perseguir desde mi punto de vista a jueces constitucionales también valientes, que lo que le han dicho a la población y exigirle al Congreso de la República es que motive de manera adecuada sus decisiones y dé un mínimo de transparencia. No le ha dicho en ningún momento al Congreso de la República que no tiene facultades de elegir. El Congreso puede elegir, pero no puede elegir y hacer lo que le dé la gana.
Y el Congreso de la República lo que ha venido haciendo es eso. Ha hecho lo que le dé la gana y está imponiendo una peligrosa afirmación de poder absoluto sobre otros poderes. Y en esta coyuntura, además, el Congreso de la República ha renunciado a su labor de control político. Ha renunciado, y yo lo he dicho de manera categórica. No existe un control político de este Congreso de la República sobre un gobierno claramente violador de derechos. Así que espero que aquellas bancadas que se reafirman en la línea de la democracia, de los derechos humanos, hoy, bajo la decisión que tiene el Congreso de la República, nos abstengamos de elegir al defensor del pueblo y de la misma manera al séptimo integrante del Tribunal Constitucional, cuya comisión también se está conformando, y que en esta coyuntura sería absolutamente peligroso que sobre la base de una decisión del TC que le intenta decir que tiene el Congreso poderes absolutos, se convalide este acto, en medio de un, además, 6% de absoluta desaprobación de la población. Una institución que cada día pierde representación, pierde legitimidad, y que en coherencia con la población deberíamos ya darle una salida a la crisis política. Muchas gracias a la congresista Ruth Luque. Y para señalar las acciones que se van a ver adelante, voy a dar el uso de la palabra a la secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, Magali González. Muy bien, bueno, frente a esta situación que acabamos de describir y que merece nuestro total rechazo, pero además acción, vamos a anunciar las siguientes medidas. La primera es una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque a partir de este fallo se está violando el acceso a la justicia, nuestro derecho de acceso a la justicia, al establecer el Tribunal Constitucional que los procesos iniciados quedan nulos. Todas las resoluciones que se emitieron en su momento en cada uno de esos procesos son anulados. Una segunda medida es una carta al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con relación a la activación de la Carta Democrática Interamericana. La tercera medida es una denuncia ética ante el Colegio de Abogados de Lima. Es una denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional porque se ha violado la protección al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos que se establecen en el artículo 4. Y se los voy a citar para que quede más claro. El abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país. Por ello, debe respetar la función de la autoridad y ejercer el derecho, cualquiera fuera el ámbito en que se desempeñe, con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Este artículo ha sido claramente vulnerado a partir del fallo del Tribunal Constitucional. La cuarta acción es informar también sobre estos hechos a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas. En quinto lugar, queremos nuevamente reiterar la invocación a los congresistas para que reflexionen sobre la trascendencia de sus decisiones en un momento de crisis institucional, de falta de legitimidad y conflicto social. Reiteramos que la ausencia de control y de parámetros en la elección de altos funcionarios transgrede los principios de una democracia. Y finalmente queremos sumar este gravísimo hecho, esta situación que a tratarse de un nuevo atentado hacia la democracia, y creo que en este sentido es momento de que toda la sociedad civil, organizaciones, colectivos, la academia también se unan y señalen fuertemente su voz de protesta. Muchas gracias. Ahora sí, si tienen algunas preguntas, adelante. Carlos Noriega, página 12. Quería preguntarle, en el tema de los organismos electorales, ¿cómo se puede expresar con qué acciones concretas del Congreso el control de los organismos electorales? O sea, esto le da al Congreso la facultad de destituir al presidente del jurado electoral, de la OMPE, y eso tiene que pasar por una acusación constitucional previa. ¿Cuál es un poco el mecanismo y en qué tiempo podría darse el control de eso? Y lo segundo es, en estas acciones que están haciendo, se está presentando una medida ante la CIT, ¿no? Ahora, sabemos que los procesos ahí son largos. ¿En qué tiempo esperan que pueda haber, digamos, esto puede ser revertido en las instancias internacionales? ¿Qué tiempo tomaría para revertir esto? Y si es posible, en todo caso, la CIT, una medida cautelar que prontamente, digamos, deje en suspenso esta decisión del Tribunal Constitucional.
Adelante. Sí, hay dos cuestiones respecto al Congreso y ciertas autoridades, ¿no? Pueden hacer un antejuicio cuando reciben una acusación penal para autorizar que se lleve a cabo el proceso. Pero también hay otra figura que es la infracción a la Constitución, que es una figura que lamentablemente puede ser objeto de mucha arbitrariedad. Entonces lo que está diciendo el tribunal es que también puede acusar por infracción a la Constitución del Congreso a una autoridad del sistema electoral. Y eso puede llevar a inclusive la inhabilitación de la persona para cargos públicos, ¿no? Y ya hemos visto en el pasado que se puede eventualmente usar eso inclusive para una sanción política. Y entonces, en cualquiera de los dos casos, eso es incoherente con un modelo que más bien debería hacer que las eventuales sanciones que pueden ocurrir sobre una autoridad electoral sea independiente de los actores políticos, que son precisamente electos por procesos que esas autoridades llevan a cabo. Entonces lo que podría pasar es que más adelante una autoridad se vea presionada porque sabe que su decisión eventualmente puede llevar a que luego es el Congreso que ellos mismos, digamos, dirigen a través de una elección su nombramiento, pueden pues sancionarlo con una medida que se justifique una supuesta infracción a la Constitución. Entonces eso hace muy complicado, ¿no?, la independencia de un poder electoral, y por eso que creemos que eso no debería seguir adelante. Yo quería responder en relación a cuánto demoran este tipo de procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda no es de carácter inmediato, tienen sus propios tiempos, pero hay otras acciones urgentes que sí se pueden solicitar ante la Comisión, desde reuniones bilaterales o una nota de prensa, o también la solicitud que finalmente hemos ya señalado, una solicitud de información a través de una carta dirigida de la Comisión ante el Estado peruano para consultar qué es lo que viene pasando con este tema en concreto y qué tiene que decir respecto de las alegaciones de lo que está señalando ya la sociedad civil. Quiero sumar a lo relacionado con la Defensoría del Pueblo, que en el proceso de elección, donde justamente los integrantes de este Tribunal Constitucional fueron elegidos, un periodista solicitó acceso a la información básica. Se lo denegaron y el caso llegó incluso hasta un juzgado o hasta una fiscalía penal, porque está penalizado por un tema de abuso de autoridad el negar la información a un periodista en medio de un proceso de selección tan importante. Desde inicios de enero, una fiscalía penal ha derivado a la fiscal de la Nación para que le haga el seguimiento correspondiente y cumpla con sus competencias frente a los congresistas que denegaron el acceso a la información básica en ese proceso de selección. Entonces, eso también le compete, dicho sea de paso, a la fiscal de la Nación, que desde hace casi 2 meses tendría en su función, en su oficina, este pedido de investigación penal respecto de los congresistas sobre hechos que han precedido y motivado lo que actualmente estamos viendo. Un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional que rompen claramente con el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la defensa de funciones tan básicas como la del Poder Judicial. Y también, solamente para sumar a la gravedad de esta situación, indicar que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es la institución que lidera o dirige la comisión que en el año 2025, que ya está cerca, va a elegir a la siguiente Junta Nacional de Justicia, que es la institución que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales a nivel nacional. Esto nos evidencia una actitud e insistencia política de cooptamiento de todo el sistema del aparato estatal y sobre todo del sistema de justicia, y particularmente nos hace remembranza y lamentable recordación de un Vladivideo donde Vladimiro Montesinos hablaba, ¿no? Bueno, ya tenemos el Tribunal Constitucional, ya tenemos el Consejo de la Judicatura, ya tenemos el Parlamento, etc. Entonces, esto nos está llevando a esa situación de quiebre, y por eso estas apreciaciones también se las vamos a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Solo una precisión. Sí. ¿Es factible ante la Comisión Interamericana o la Corte presentar una acción de amparo que congele esto mientras se toma una decisión de fondo? No. Una pregunta más. Si no hay, les agradecemos mucho su presencia. A todas las instituciones aquí están. Al doctor. No, es que solamente decir que sí hay antecedentes de la Comisión Interamericana de brindar medidas de protección a jueces. Y no me extrañaría que en favor del juez que ha decidido, en el caso de la Defensoría del Pueblo, haya una medida a favor de él, no solo respecto a sus competencias,
o sea, para seguir ejerciendo control en la medida de lo que es su competencia constitucional, sino en la medida en que sobre él pende una amenaza, porque así lo ha dicho el fallo, una amenaza a un proceso disciplinario, cosa que me parece gravísimo. Uno podría incluso aceptar posiciones discordantes, pero de ahí a haber pasado a decir que se ha sometido a la Junta Nacional de Justicia, me parece una mala fe del Tribunal Constitucional. Y creo que está en bandeja que haya una medida de protección a favor de ese magistrado. Entonces, queda clara que es en esa línea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pregunta. Quiero saber cuántos representantes de los pueblos originarios están en esta conferencia de prensa. ¿Cuántos representantes? No. Ok, gracias. Gracias. Bien. Quería precisar además que en el caso específico del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, en este fallo en particular se ha vulnerado nuestro derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, porque si bien cierto no tenemos una sentencia, sí todos hemos podido ver el video de la audiencia de la demanda competencial, y en esa audiencia el magistrado Saraya, si no me equivoco, mencionó a nuestro sindicato en varias oportunidades, incluso cuestionó nuestra legitimidad procesal en el proceso de amparo que habíamos iniciado, una cuestión que ya estaba absolutamente definida por el juez constitucional, y sin embargo, habiendo hecho mención a nuestro sindicato, nunca se nos notificó esa demanda. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de defendernos de todas las acusaciones y cuestiones inexactas que manifestó el magistrado durante la audiencia. Entonces ahí hay una clara vulneración a nuestro derecho también al debido proceso y al acceso a la justicia. Muy bien, muchísimas gracias, y seguramente que pronto estaremos invitándolos nuevamente a conversar con ustedes. Muy buenos días. Nos ponemos con una foto de repente de todos los representantes. ¿Sí? ¿Por qué no dices que